porque no lo estamos haciendo, sino porque nosotros vemos en la Biblia enseñanzas que queremos replicar, más allá de las tradiciones que tenemos como iglesia. Cuando hacemos cosas distintas de otra iglesia, no es para condenar a otra iglesia que son igualmente cristianos, hermanos de la fe. Simplemente nosotros queremos hacer lo mejor que podemos con la escritura y seguir a Cristo lo mejor que podamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Antes de mi viaje al sur que hice un ciclo de sermones acerca de principios de la iglesia, principios que nos guían. Ocupamos, si se acuerdan, algunos lemas que orientan la forma de pensar de nosotros. Y esto fue como un vistazo como desde avión, donde uno ve la geografía, pero no ve ningún detalle. Ve la idea, ahí está Santiago, pero no puedes ver las calles y nada desde el avión. Pero uno ya en terreno, ahora vemos los detalles. Hay en inglés un dicho que uno no se da cuenta del bosque por fijarse en los árboles, pero a veces también, a veces al contrario, estamos enfocados en el bosque y se nos olvida que está compuesto de árboles y tenemos que ver también los detalles. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a comenzar con un distintivo de la Iglesia de Cristo, que es el bautismo. Ahora, para algunos no parece tan tocante, pero para otros sí. Porque en el mundo cristiano hay muchas ideas acerca del bautismo. Primeramente, hay los cuáqueros. Los cuáqueros, que sus iglesias se llaman amigos de Jesús, ellos no practican el bautismo. Ellos dicen que cuando uno camina en la naturaleza, es bautizado, sumergido en la naturaleza, en la presencia de Dios, y para ellos ese es el bautismo. Y no hacen bautismo en agua. Ya, es un extremo. La Iglesia Católica practica otro bautismo, que dicen bautizo, y lo hacen sobre los niños recién nacidos por aspersión, un poquito de agua en la frente a lo mejor, y nada más que eso, y tiene un poder místico para que esa persona se salve en ese momento siendo recién nacido. Ya, entonces es una idea. Las iglesias ortodoxas de Grecia y Turquía, ellos practican bautismo también de los recién nacidos, pero ellos hacen sumersión inmersión de los recién nacidos. Y si han visto videos, son niños chiquititos de 8 días, igual debajo del agua. Y lo hacen 3 veces por la Trinidad. Ya, entonces el susto para los papás, supongo, pero no. Ya, y eso hacen ellos. En la historia llegó un momento en que Martín Lutero empezó una reforma que se llama la Reforma Protestante. Y él mantuvo el bautismo infantil tal como la Iglesia Católica. No se veía la diferencia. Ahora él hablaba de diferencia, pero era una diferencia teológica, no en práctica. Luego vino otro reformador que se llamaba Zwinglio, y él tenía otra idea del bautismo. También es para los recién nacidos, pero con una diferencia importante. Ahora es simbólico y no hace nada. Es netamente un símbolo que tú perteneces a la iglesia, que naciste en la iglesia de una familia cristiana, reemplaza más o menos la circuncisión y así se hace en el octavo día y sobre los recién nacidos. Pero no tiene ningún efecto, es netamente simbólico. Y Lutero y Zwinglio peleaban sobre esta idea, junto con la cena del Señor, peleaban fuertemente, no se llevaban y de hecho sus seguidores hacían guerra contra ellos. En ese momento también nació otra iglesia que se llama la iglesia anabaptista. Y ellos dijeron, estamos mal, porque en la Biblia se bautizaba a adultos, o por lo menos niños que ya tenían una edad para creer en Jesús. Entonces, ellos decían, el bautismo debe ser para creyentes, para gente que son de una edad suficiente para tomar una decisión personal y ser bautizado. Ahora, eso para todos los católicos, los ortodoxos, los reformados, era herejía. Y ellos declararon pena de muerte para cualquier anabaptista. Y empezaron a matar a los anabaptistas por esa doctrina.
Y por eso no hay anabaptistas ahora en los países donde comenzaron. Huyeron de ahí a Inglaterra y eventualmente a Estados Unidos. Hay algunos aquí en Chile también. Los menonitas son de esa línea. Y como 100 años después, 150 años después, nació la Iglesia Bautista, que también tenía bautismo de inmersión para gente que podían confesar a Cristo, que tenían una edad suficiente para creer. Pero también en ese momento fue bastante conflictivo para ellos, porque la Iglesia Wesleyana y la Iglesia, bueno, anglicana, practicaban también bautismo infantil. Entonces para ellos también fue bastante difícil y los bautistas también fueron perseguidos. Y entonces el tema del bautismo provoca mucha confusión hoy en día y también hay una falta de armonía entre las iglesias en el caso del bautismo. Y eso es antibíblico, porque cuando Pablo quería refutar las divisiones en la iglesia en Corinto, dijo, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo o Apolos? No, todos fueron bautizados en Cristo. Y entonces él pensaba en el bautismo como fuente de unidad, pero hoy en día es una fuente de división. Todo lo contrario de lo que debe ser. Y entonces tenemos que verlo con cuidado. También en Efesios 4, cuando da su lista de cosas únicas, una sola fe, un solo bautismo. Y entonces el bautismo debe ser un factor de unidad, pero en lugar de eso tenemos división. Entonces tenemos que verlo con cuidado. Yo quería tratar de este tema en parte porque hay mucha confusión. También en parte porque es un tema que para mí ha sido un tema de estudio. Cuando hice mi tesis de magíster, lo hice sobre el bautismo, usando el bautismo para refutar una herejía hoy en día, tal como Pablo hacía en los cristianos. Entonces, bueno, no era herejía, pero otra doctrina que se llama ultradispensacionalismo, casi trabalenguas para mí. Y ahí hice ese estudio. En internet también tengo videos de 3 horas o más estudiando sobre el bautismo. Es un tema que a mí me encanta. Y también lo tengo porque en las iglesias de Cristo tenemos una idea diferente que la mayoría del mundo protestante. Y a lo mejor se han dado cuenta que lo que digo yo acerca del bautismo no es lo que se dice en otra iglesia. Quiero explicar por qué. Y entonces aquí vamos a tratar de un tema bastante sensible y en eso nuestra idea no es decir que los otros que practican el bautismo diferente no son cristianos, no estamos cuestionando ello, sino buscando seguir lo que la Biblia enseña nomás. Entonces hay que verlo con cuidado, hay que verlo con ese alto de mira. Y también la otra cosa que quería mencionar es que las iglesias de Cristo, y para eso también quiero que estemos preparados, si uno va viendo en ciertos sitios web que dicen herejías, muchas veces las iglesias de Cristo aparecen bajo herejía o secta. Y porque ellos piensan que tenemos una idea católica del bautismo, que no es la verdad, y voy a explicar eso a lo largo de este sermón. Por eso pedí a Tari también un punto expedito para llegar aquí, porque el bautismo es un tema delicado y quiero hacerlo bien, quiero que lo veamos con cuidado. Y tenemos algo junto con la cena después para reforzar lo que estamos hablando, para animar a ustedes también. Entonces, con eso dicho, vamos a la palabra, porque eso va a ser nuestra base, y vamos a ver 3 pasajes y vamos a hablar acerca del bautismo. Vamos a comenzar en Romanos 6, versículos 3 a 5. Romanos 6, de 3 a 5. Y vamos a también comenzar con oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por otra vez que podemos estar en tu presencia y estudiar juntos tu palabra. Este momento de culto es para ti y es para que nosotros podamos glorificarte y honrarte. Lo hacemos a través de canciones, lo hacemos a través de oraciones, pero también lo hacemos a través de enseñanza y aprendizaje de tu palabra.
porque tu palabra es pan de vida para nosotros. Queremos ser transformadas por tu palabra y creer toda la verdad que tú tienes para nosotros. Ayúdanos hoy a acercarnos a tu palabra con humildad para aceptar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La Biblia de las Américas. Bien, entonces vamos a Romanos 6 y vamos a empezar con el versículo 3 y dice, bueno, de hecho voy a comenzar desde el 1 para que tengan el contexto. Me gusta la Biblia dentro de su contexto. Entonces vamos con versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo ahí está explicando a los cristianos que no es bueno que uno se bautice y después, o que uno se dice cristiano, creyente en la gracia, y sigue en pecado. Cuando uno se convierte, hay que dejar el pecado atrás. Eso no quiere decir que no vamos a luchar, tenemos nuestras luchas, y Pablo lo explica en otro lugar, pero no es un pretexto. El hecho de que tenemos salvación por gracia no podemos usar como pretexto para seguir en pecado y pensar, bueno, yo puedo pecar todo lo que quiero hoy y mañana pido perdón. Eso es aprovechar del amor de Dios y no es bueno, no es saludable. Y algunas personas estaban acusando eso a Pablo. Ellos pensaban, si Pablo predicaba gracia, a lo mejor fue un pretexto para pecar más. Y Pablo lo refuta y dice, no, la gracia es compatible con una buena vida. De hecho, es la gracia que nos enseña a cambiar. Es la gracia del Señor que nos enseña a negar la malicia y a traernos a la piedad. Ahora, aquí dice entonces, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ahí, cuando habla de la semejanza de su resurrección, no está hablando de nuestra resurrección futura, que es verdad también, viene un día de resurrección en que estaremos con Cristo. Aquí está hablando de una resurrección que sucede en nuestra vida en el momento que aceptamos a Cristo. Cuando, cuando aceptamos a Cristo y Él nos salva, nos da algo que se llama en la Biblia regeneración o novedad de vida o un nuevo nacimiento. Cuando Cristo nos hace nacer de nuevo, es una nueva vida, es como una resurrección espiritual. Y Pablo dice aquí que eso nos enseña, es compatible con la gracia, y nos enseña que si nosotros andamos en Cristo, hay que dejar atrás el pecado, que la gracia no puede ser un pretexto para seguir el pecado. Y él dice, hay un momento que marca eso para ustedes, y es cuando ustedes fueron bautizados, porque el bautismo simbólicamente demuestra eso. Uno entra en el agua como una muerte, como un sepulcro, y después se levanta a novedad de vida, dice aquí. Entonces, la idea aquí es que uno, cuando es bautizado, debe reconocer, mi vida antigua murió y ahora ando en Cristo. Lo que Pablo dice aquí específicamente es que no saben ustedes, entonces él cree que es de conocimiento común. Todos los cristianos deben entender eso. ¿No saben? ¿Cómo que no saben eso? Deben entender, si ustedes viven en pecado después de ser bautizado, es inconsecuente. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque su bautismo reconoció otra realidad, que tú entregaste tu vida a Cristo, moriste con Él y resucitaste con Él para vivir en Él, en novedad de vida. Y entonces Pablo dice, ustedes, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y entonces él supone que todos los cristianos han sido bautizados, primeramente. No hay para Pablo un concepto de un cristiano no bautizado. Y segundamente dice que
todos los que hemos sido bautizados eh, ah, en Cristo Jesús. Ahora, la palabra en griego, no suelo entrar en griego en los sermones, pero hoy sí. La palabra en griego que se traduce en griego es la palabra eis, o eis, depende de cómo lo pronuncias, es E-I-S, eis. Y quiere decir hacia dentro de. Uno comienza afuera y entra en, o con el propósito de conseguir algo. Entonces dice ahí que todos los que fueron bautizados hacia dentro de Cristo y luego hacia dentro de su muerte. Es la entrada. Y entonces Pablo enseña que el bautismo es el momento en que nosotros entramos en Cristo. Ahora, no dice que el bautismo es un rito místico que hace algo en nosotros, sino que es el momento en que nosotros entramos en Cristo. Eso quiero explicar a través de una ilustración que imaginé yo, pero creo que sirve para entender la cosa. Si yo un día voy al médico y me dice, Mike, tienes un cáncer y vas a morir dentro de poco tiempo, tienes un cáncer de grado 4, ya no hay nada que hacer, vaya a la casa, tranquilo, remedios paliativos, y ahí te quedas. Y digamos que yo voy a la casa y me llama alguien, me dice, mira, yo soy un científico, estamos desarrollando un tratamiento nuevo, una pastilla que te va a curar del cáncer. Venga a mi oficina mañana, porque me contó su médico, venga a mi oficina mañana a las 9 de la mañana y yo te paso la pastilla y tú lo tomes y te quedas bien. Entonces al otro día, a las 9 de la mañana, voy a la oficina, me pasa la pastilla, lo tomo, sano. Y voy y me dicen, ¿cómo te sanaste de tu cáncer? Yo digo, mira, te tengo que decir que a las 9 de la mañana me sanó. A las 9 de la mañana no tenía nada que ver, ¿cierto? Esta oficina en tal parte tiene un lindo estacionamiento, la puerta también es exquisita y ahí, entrando ahí, te sana. No, no tiene nada que ver. Y igual con el bautismo, no creemos que es una cosa mística que de alguna forma el agua o la persona bautizando o el momento en sí tiene algún poder místico para hacer salvación. No puede. Tiene que ser Cristo quien salva. Sí, en esa historia, si yo quiero decir qué me salvó, qué me sanó, tendría que nombrar la pastilla mejor o el médico que me le dio o puede ser su disposición. Yo podría decir, porque él es generoso y me ofreció esa cosa, yo podría nombrar eso. Pero lo que no puedo nombrar es el lugar, es la hora, son las circunstancias. Y creo que el bautismo funciona de la misma forma. Es nuestro punto de encuentro con Cristo. No porque hay un poder místico en el bautismo, sino que Dios dice, si llegas aquí, yo te doy el regalo que tú necesitas. Y si pensamos que el bautismo fuera una obra, según Pablo, no tendría ningún sentido mencionarlo aquí. ¿Por qué? Porque dice, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Entonces Pablo aquí está argumentando que la salvación es por gracia. Si él dice que la salvación es por gracia y la primera evidencia que da es el bautismo, el bautismo no puede ser una obra en la mente de Pablo. El bautismo no es una obra, es un punto de encuentro. Es el momento en que Dios nos salva, no nosotros, no el agua, no la persona que nos bautice, es Dios quien salva, pero ha designado un punto de encuentro en que nosotros nos juntamos con Cristo. Y entonces en eso somos unidos con Él. No tendría ningún sentido mencionar aquí una obra. No dice Pablo, por ejemplo, o no saben que todos ustedes diezmen. No, no tendría ningún sentido mencionar una obra aquí, porque él está argumentando que la salvación es por gracia, no por obras. Pero luego dice, pero en el bautismo fueron salvos. ¿Cómo puede ser si el bautismo es una obra? Pero Pablo no es una obra para él. Para él, el bautismo es un punto de encuentro. Es el momento en que Dios opera en uno.
Y eso también dice en Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, vamos a comenzar en el versículo 11, porque me gusta tener el contexto. Colosenses 2, 11, dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, lo que Pablo dice ahí también es la misma cosa. En el bautismo morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, nos levantamos a nueva vida en Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo funciona? No como un rito místico, no como ceremonia, sino que funciona por fe en la acción del poder de Dios. Es el poder de Dios que hace la obra y nuestra fe, que es ingrediente importante de nosotros, pero es Dios quien hace la obra y tiene que ser fe en el poder de la acción de Dios lo que nos salva. No es el bautismo en sí, el bautismo es el punto de encuentro. Es en el bautismo que Dios nos da el regalo de la salvación. Pero el bautismo no hace de nosotros de ninguna forma merecedores de esa salvación. De ninguna forma. El bautismo no es nada importante. Cualquier persona podría ser sumergido en agua, no se salva. Tiene que ser Dios quien salva. Tiene que ser Dios quien hace la obra en nosotros. Entonces, creyendo en Él, por el mismo poder que operó en Cristo cuando fue resucitado de entre los muertos, ese es el poder que es activo también en nosotros para salvación. Y ese poder entra en contacto con nosotros en el bautismo. También vamos a ir a 1 de Pedro 3, versículo 20. 21. Sí. Primero de Pedro 3, versículo 21. Y aquí Pedro habla del mismo tema. Aquí tenemos que tener algo de cuidado, pero vamos a ver lo que dice. Dice aquí, correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles y autoridades y potestades. Y entonces aquí Pedro dice algo bastante semejante a lo que hemos visto con Pedro, con Pablo, pero lo dice de otra forma. Él dice, ahora el bautismo los salva a ustedes. Ahora, todos podrían pensar, no es lo que he dicho. He dicho que el bautismo en sí no nos salva. Es como decir que las 9 de la mañana nos salvó, o que la oficina del médico nos salvó. ¿Cómo puede Pedro decir que el bautismo nos salva? Y él al tiro dice, pero ojo, no es como ceremonia. No es que tu cuerpo fue lavado ahí y eso te salvó. No funciona así. Sería un error. Sería en contra de la salvación por gracia. Si fuera un lavamiento que nosotros hacemos, sería una obra. Entonces Pablo dice, ojo, no es eso, sino que funciona como petición a Dios. El bautismo es una especie de oración, en que cuando nosotros entramos en el bautismo, pedimos a Dios que nos salve. Entonces, funciona como petición de Dios de una buena conciencia. Pido de Dios una conciencia limpia, perdón de pecados.
Y es Él quien tiene que otorgar eso a mí. No, no es el bautismo, no es la persona que hace el bautismo, no es el agua, es Dios. Y el bautismo funciona como petición. Como yo estoy diciendo ahí, me someto. Dependo 100% de ti. Y eso es lo que habíamos visto también en Pablo, en Romanos 6, ¿cierto? Que el bautismo en sí es nuestra forma de conectarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay salvación. Cristo es el Salvador. El bautismo no es el Salvador, pero el bautismo es el momento en que llegamos a contacto con Cristo. Entonces tenemos tres pasajes que dicen más o menos lo mismo, que el bautismo es un sepulcro y una resurrección, la nueva vida, simbólicamente. Y es en ese momento que Dios nos salva, Dios nos hace entrar en Cristo, Dios nos da novedad de vida. Y vamos a ver que Pedro también dice que es en ese momento que Dios nos da perdón de pecado. En Hechos 2, versículo 38, bueno, de hecho vamos a comenzar antes para tener el contexto. Hechos 2, y aquí vamos a Pentecostés, el primer sermón bajo el nuevo pacto. Cristo había muerto, Cristo había resucitado, Cristo fue al cielo y no pasaron ningún tren ahí cuando él estaba predicando, pero sí se fue al cielo y estando ahí en el cielo, envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos empezaron a predicar y después de predicar un muy buen sermón, que nos sorprende, pero un muy buen sermón, dicen en versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Se dieron cuenta que habían matado al Mesías, habían crucificado al Señor y Salvador. Y Cristo, bueno, dice Dios, le levantó de entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, victorioso, pero va a volver. Y cuando vuelve, vuelve en juicio. Y entonces ellos dicen, confiados de corazón, ¿qué haremos? Ahora Cristo va a volver para destruir a sus enemigos y nosotros somos sus enemigos porque matamos a Cristo, a nuestro Salvador, nos matamos. Bien. Y para nosotros no es menor porque también nuestros pecados son los que llevaron a Cristo a la cruz. Podemos decir lo mismo. Por mis pecados Él murió. Entonces yo soy también culpable. Conmovidos de corazón, preguntaron, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos por morir. Cuando Cristo vuelve en su reino, somos sus enemigos. ¿Qué va a pasar? Y él dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces también Pedro aquí en las primeras prédicas de la iglesia da las mismas condiciones para la salvación. Hay que creer, eso entendemos que fueron confiados de corazón porque creían. Y dice, hay que arrepentirse. Y arrepentimiento quiere decir ese cambio en que yo andaba en contra de Dios y ahora doy un giro de nuevo para mover hacia Dios. Es el cambio de orientación de la vida, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, y es la misma palabra, ICE, por eso dije que lo voy a mencionar esa vez, misma palabra, para conseguir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados es lo más importante para nosotros porque somos pecadores. Y los pecadores, dice Pablo en Romanos 3:23, son destituidos de la gloria de Dios. No accedemos al cielo y no podemos hacer ningún conjunto de obras para llegar al cielo, para merecer la salvación. No lo podemos hacer, somos pecadores. Y si yo hago 1000 cosas buenas, no puedo pagar un pecado que he cometido. Y no importa, yo podría dar todos mis bienes a los pobres, igual, si soy pecador, no entro en la gloria de Dios. Y entonces necesito perdón. Y entonces el perdón es el regalo más esencial de la salvación. El don del Espíritu Santo para ayudarnos a transformar la vida también es importante.
Por eso digo que viene como yapa, porque lo que más necesitamos es perdón y Dios nos da un extra que es el Espíritu Santo. Pero no para manifestaciones, sino para cambio de vida. Y entonces aquí dice, ahí eso recibimos cuando somos bautizados. Y entonces dice en versículo 41, bueno, seguimos leyendo nomás para llegar ahí. Dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, nosotros, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y entonces ahí ellos fueron salvos de esta perversa generación, como nosotros también podemos ser salvos. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados y así fueron añadidos a la iglesia. Y entonces vemos la misma idea que hemos visto en las otras, ah, en los otros pasajes, que el bautismo es el punto de encuentro en que nosotros recibimos la salvación, que consiste en perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, regeneración. Ahora, entonces, el gran problema es que mucha gente, al escuchar lo que estoy diciendo, piensan, es salvación por obras. Suena a salvación por obras. Suena a lo que dicen los católicos, que el bautismo es para salvación, medio místico, o una obra que nosotros hacemos conectado con la salvación. ¿Cómo puede ser? Y por eso mi ilustración del remedio. Porque en la ilustración, el médico podría haber elegido cualquier oficina, podría haber elegido el estacionamiento del mall, en el metro, como una venta de droga, no sé. Podría haber elegido cualquier cosa, pero eligió el bautismo porque los símbolos en el bautismo son, porque ahí representa una muerte, un sepulcro y una resurrección. Y entonces nosotros, al ver eso, tiene mucho sentido. Eligió el bautismo, no porque hay algo místico en el agua, sino que quería aprovechar la misma instancia para marcar algo que es una realidad espiritual en nuestra vida. No porque el agua lo hace, sino porque nosotros tenemos esa realidad cuando somos bautizados. En el mismo momento, Dios hace la misma obra. Hay muchos otros textos que podríamos ver, pero quiero resaltar que Romanos 6 viene en el contexto en que Pablo está predicando en contra de salvación por obras. Está apoyando salvación por gracia, sin obras, porque la salvación por gracia tiene que ser 100% gracia. No puede ser 99% obra, gracia, y 1% lo que hago yo. Si es así, ya no es salvación por gracia. Si yo doy una parte, ya no es gracia. La gracia tiene que ser 100% de Dios. Pero para Pablo, la, la idea del bautismo y la idea de la gracia son completamente compatibles, porque para él, como digo, el bautismo no es una obra. Y eso intentó explicar un poco Martín Lutero, porque Martín Lutero inventó las 5 solas que los protestantes aprendemos, y entre eso hay sola gracia y sola fe. Pero Martín Lutero, que inventó esas cosas, pero igual decía, pero el bautismo es necesario. Pero ¿cómo puede ser? Si es solamente gracia y el bautismo es necesario, y él decía, porque el bautismo es una obra, pero es una obra de Dios en nosotros, no es una obra de nosotros. El agua es un momento que hacemos nosotros, no es nada importante. Lo importante es lo que hace Dios en el mismo momento. Entonces, yo creo que es compatible también con la gracia. Lo mismo en Gálatas 3:27. En el contexto de Gálatas 3:27, Pablo también está argumentando en contra de una mezcla de gracia y obras, porque la iglesia en Galacia se había confundido grandemente.
ellos habían comenzado por la gracia, pero luego pensaron que podrían hacer un poco de obras también. Y Pablo dice que no pueden mezclar gracia con obras. De hecho, él dice, si ustedes, después de haber comenzado por gracia, ahora van por ley, de la gracia se han caído, se han desviado del camino. No pueden. Y él dice, entonces, si ustedes deciden hacer la circuncisión, ya están bajo toda la ley. Se han apartado. Ya. Pero dice en 23, 3:23, no, 3:27, disculpa. Ah, sí. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Pero ¿por qué va a mencionar bautismo en un contexto en que está hablando en contra de salvación por obras? No hay salvación por obras. Las obras no son parte de la salvación, pero su bautismo fue cuando fueron revestidos con Cristo. Porque para Pablo el bautismo no es una obra. Para Pablo el bautismo es otra clase de cosa. Es una ocasión, es un punto de encuentro. No es algo que nosotros hacemos para merecer la salvación. Y los que piensan que la salvación se merece a través del bautismo están equivocados. Y eso también se puede entender de mala forma, que en mi bautismo yo hice un compromiso y por mi compromiso Dios me salvó. No, no es mi compromiso lo que me salva. Ni en parte, el bautismo sirve como una petición. Cuando yo voy, yo digo, no hay nada que puedo hacer, tengo que someterme. Por eso también el bautismo en la Biblia es siempre voz pasiva. Dice, sean bautizados. ¿Por qué? Porque yo no puedo bautizarme a mí mismo. Yo necesito a otra persona que me haga el bautismo. ¿Por qué? Que es simbólico de que yo no puedo salvarme. Dependo 100% de Dios. Entonces yo me someto al bautismo. No es algo que da un mérito que ahora Dios tiene que recompensarme con salvación. Solamente es el punto que Él eligió. Sería también como si mis hijos a veces les doy regalo en la Navidad, los cumpleaños, y digamos que un día doy a Lidia un regalo y ella dice, pero tengo que abrirlo. Sí, tienes que abrirlo. Ah, entonces mejor hagamos una declaración de renta ahora, hágame, ah, porque ahora estoy haciendo una obra. Pero no es así. El hecho de que hay algo mínimo que hay que hacer, que no hace ningún mérito, es solamente abrir un regalo. Y nosotros también, cuando somos bautizados, no estamos haciendo nada de valor, nada importante. No es una obra que uno puede decir, ya, pero yo fui bautizado, qué valiente soy. No fue nada. En mi otra ilustración, como quería decir, ya, quien me sanó realmente soy yo, porque yo fui al médico a las 9 de la mañana. No, yo no tuve nada que ver, solamente la disposición de recibir el regalo. Y eso es lo que tenemos que tener cuando somos bautizados, la disposición de recibir el regalo. Yo sé que dentro de este tema hay mucho más que se podría ver. Yo sé porque, como digo, tengo una enseñanza en YouTube que son más de 3 horas estudiando cada uno de los textos. También viendo si hay excepciones. ¿Qué pasa con el ladrón en la cruz? ¿Qué pasa en el caso de Cornelio? ¿Qué pasa en 1 Corintios 1:14? ¿Qué pasa si alguien se convierte en el desierto y no hay agua? Todo eso también. Es válido preguntar esas cosas y tengo ahí enseñanza acerca de lo mismo. Si hay personas que tienen dudas y quieren seguir con el tema, podemos fácilmente conversarlo más allá, porque es un tema también tocante para algunos que se han criado en otra forma de pensar. Y ver eso es bastante chocante, pero es importante. Voy a leer un texto más acerca del propósito del bautismo y luego voy a cambiar un poquito el enfoque, pero más o menos lo mismo, en una consecuencia de lo que estoy hablando. Ahora en Tito 3, versículo 5, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Y de hecho voy a comenzar en 4 para tener el contexto ahí.
Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros libremente, abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces ahí este lavamiento de regeneración viene dentro del contexto del amor de Dios, su misericordia, que no somos salvos por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por la gracia de Jesucristo, pero por medio de él, o en el momento de nuestro bautismo. Entonces, otra vez, es el mismo concepto que para Pablo es el lavamiento, el concepto de un lavamiento que Dios hace, es compatible con salvación por gracia, porque es Dios quien lava. Es el Espíritu Santo quien hace que nacemos de nuevo, no somos nosotros. Y entonces tenemos una enseñanza aquí que, como digo, podemos seguir conversando, pero es la idea que el bautismo es parte de ser salvo. Nosotros tenemos que tener fe, arrepentirnos y ser bautizados. Y en el bautismo Dios nos da el regalo de la salvación. Ahora, la pregunta es cómo cambia la práctica del bautismo. Si nosotros creemos eso y somos consecuentes, ¿en qué cambia la forma de hacer iglesia? Bueno, una de las cosas que ustedes se han dado cuenta es que en nuestra iglesia bautizamos al tiro. No tenemos ningún curso de discipulado antes. Cuando la persona viene con fe y arrepentimiento, si están dispuestos, hacemos el bautismo al tiro. Si ellos quieren esperar, no podemos obligar. Pero nuestra preferencia es apurar el bautismo. ¿Por qué? Bueno, porque si es el punto de encuentro, si es el momento en que Dios da perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, no hay por qué pedir a la persona ser transformada primero y después recibir el Espíritu Santo. Sería lo contrario. Pedirles, ya, te sales primero y después te doy la pastilla. Ya, no siempre. Entonces, eso no es consecuente. Por eso no tenemos ninguna espera. Ni tampoco hacemos programación para hacer un bautismo anual en un parque con un lindo evento, porque creemos que no es el patrón bíblico. Entonces, es la consecuencia lógica. Pero también podemos ver el patrón bíblico. Cuando ellos bautizaban, y para eso dependemos un poco de la matemática. Ya, voy a enseñarles matemática básica. Ya, ya, creo que es fácil. Ya, 2 por 8 son 16. Ya. Entonces, si ustedes pueden acordarse de eso, pueden acordarse de la sana doctrina. Vamos a Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 39. Vamos, 41 de hecho. Ya. Hechos 2, vamos con 41 nomás, porque ya lo leímos el texto. Hechos 2, 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿cuándo? En aquel día. En un día bautizaron a 3,000 personas. El mismo día que aceptaron, fueron también bautizados. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Ahora, eso quiere decir que no hubo curso de preparación, no hubo catequismo ni nada así. Ellos fueron bautizados el mismo día. Quiere decir también que cualquier persona puede hacer el bautismo, porque sería imposible que los 12 discípulos bautizaran a 3,000 personas en un mismo día. Es agotador hacer bautismo, requiere algo de fuerza y después de varios ya uno empieza a cansarse un poco. 3,000, imposible, incluso dividido por 12. Entonces, ya, nos tiene también, el que hace bautismo no tiene ninguna importancia en la cosa. Lo ideal es que sea cristiano, obviamente, pero no tiene importancia porque es Dios quien hace la obra.
Y ya, Hechos 2. Ahora vamos a Hechos 8. 2 por 8 son 16. Entonces, 2, vamos a 8. En Hechos 8 hay la conversión de un eunuco. Ya. Hechos 8. Hechos 8. Y vamos con 36. Yendo por el camino, cuando llegaron, bueno, de hecho, empezando 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, hay aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco y mandó parar al carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y entonces, ¿cuándo hicieron el bautismo? En el instante, en la primera oportunidad. Cuando vieron agua, que parece que fue el mismo instante, ahí se bautizó. Ahora, el eunuco no es judío, es de Etiopía. Etiopía. Entonces, ahí, porque algunos piensan, bueno, a lo mejor los judíos se bautizaron el mismo día porque ya tenían conocimiento, pero los gentiles a lo mejor no, porque no tienen conocimiento. Bueno, el eunuco tiene conocimiento, por algo fue a Jerusalén en las fiestas, pero él conoce un poco de la escritura, pero no es judío. Pero igual se bautiza en el mismo momento. Y entonces, 2 por 8 son 16. Ya, vamos a 16. ¿Quién pensó que hoy iba a aprender matemática en la iglesia? Ya. 2 por 8 son 16. Y vamos a 16. Versículo. Vamos a 33, creo. Bueno, podemos empezar con 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Eh, ¿Cuánto se demoró ahí? En aquella misma hora de la noche. Ya. Entonces ahí, no sé, a medianoche están ahí afuera haciendo un bautismo, ni esperaron al otro día. Cuando él aceptó el mensaje, fueron y le bautizaron. Entonces, también tenemos entonces en Hechos 2 aquel mismo día. En Hechos 8 en el mismo instante o en la primera oportunidad. Y en 16 a la misma hora de la noche. Y son las referencias al tiempo en Hechos. Los otros simplemente dicen que fueron bautizados, pero no dice cuándo se demoraron. En los tres casos que menciona el tiempo, el lapso de tiempo, es el mismo día, primera oportunidad, misma hora de la noche. Y por eso nosotros como iglesia animamos a la gente cuando acepten al Señor que se bauticen al tiro. En la primera instante, en la primera oportunidad, hagamos el bautismo. Y para ese fin, en la casa de Jaime y Maggie, ellos tienen una pequeña piscina que ocupamos para el bautismo. Algunos ya lo han ocupado aquí, entonces, y eso sí, y así llegaron varios de ustedes a la iglesia acá también, por ese instante. Y entonces ahí practicamos lo que predicamos, practicamos lo que vemos en la Biblia, que el bautismo es de inmediato. Y a lo mejor podemos tener algunas preguntas acerca de, bueno, si realmente es necesario o si Dios puede hacer excepción y todo eso, pero lo importante para nosotros como cristianos es obedecer lo que Él dice. Y después arreglamos la teología, pero obedecer lo que Él dice. Cuando uno está en el ejército, yo no, nunca fui parte del ejército. ¿Cuántos aquí hicieron servicio militar? Sí, ya, ya. Entonces, cuando el general dice, haga esto,
Tú dices, ya, primeramente explícame el por qué, y si entiendo y estoy de acuerdo, ahí lo hago. ¿Cómo te va? Sí, te va mal, ¿cierto? No, no creo que sea aceptable. Y Jesús, ¿cuánto más? Es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor del universo. Y Él nos pide hacer algo en lugar de enredarnos con el por qué y si es que, y tal vez si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hacer lo que dice. Y ahí en el camino vamos arreglando el por qué. Y muchas veces uno ve el por qué después. Uno no entiende por qué alguien le pidió hacer tales cosas, por qué mi profesora me pidió hacer esta tarea. Bueno, y después se da cuenta, porque eso está en la prueba. Porque eso es útil para la vida. Sí, tiene razón lo que ellos hablaban. Y nosotros aprendemos mucho después de, pero primeramente confiamos en Cristo. Si Él dice, eso voy a hacer, creemos en su palabra. Y si Él dice, hay que hacer esto para recibir esto, hagamos. Y después arreglamos lo otro. Y entonces, dije que hay solamente tres textos en Hechos que mencionan el tiempo, y es cierto. Pero hay un texto más que creo que es relevante. No menciona el tiempo preciso, el lapso preciso, pero sí dice algo que me habla. En Hechos 22:16. Es Ananías cuando llega a Pablo. Pablo había recibido a Cristo de forma inusual. Andaba en el camino para perseguir a la iglesia y Jesús le aparece en el camino a Damasco y dice, yo soy quien persigue. Ya, dice Pablo, qué fuerte, queda ciego ahí, va a Damasco según las instrucciones del Señor y dice ahí que no comió durante 3 días. Estaba en arrepentimiento, estaba sintiendo el peso de lo que había vivido. Y no fue desobediente, obedeció al tiro. El Señor dijo, hay que seguir a Damasco y esperar ahí en cierta calle y hasta que venga Ananías. Y eso hizo Pablo, precisamente, tal cual. Pero aquí en Hechos 22:16 dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y entonces ahí, aunque Pablo había visto la visión, aunque él había obedecido lo que Cristo había dicho, aunque pasó 3 días en ayuno, Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Por qué tiene que lavar sus pecados? Porque está en pecados. Uno no dice lavarse de algo que ya fue limpiado. No, él tenía que lavarse. Ahora, obviamente, no es el bautismo en sí que lava los pecados, es Dios, pero él tenía que hacer algo para recibir este llamamiento. Y eso fue bautismo. Dice ahí también, invocando su nombre. Entonces, para Pablo, cuando habla de invocar el nombre del Señor, ocurre en el mismo momento que el bautismo. Tal como Pedro había dicho que el bautismo es una petición a Dios. En el bautismo estamos pidiendo al Señor salvarnos. Estamos pidiendo a Dios hacer la obra. Nosotros no hacemos la obra, pero es importante que lleguemos a este momento en que pedimos al Señor, haga esta obra en mí. Y Él lo ha hecho en muchos de nosotros. Si entendíamos en el momento o no, cosa secundaria. Pero con fe en Cristo, Él nos ama y tenemos confianza en Él. Y entonces nosotros también queremos expresar la misma invitación a cualquier persona aquí que quisiera ser bautizado después del culto, hablar con nosotros y programamos el bautismo para el otro año. No, 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 no. No, no. Sí, no, no, sí. Hacemos el bautismo aquí. Nuestro afán es que la gente se conecte a Cristo. Y si uno lo entiende bien, todo lo que hemos dicho, eso provoca una vida cambiada y transformada. Porque es ahí que Cristo hace la obra, nosotros nos da el Espíritu Santo para comenzar el Entonces, el bautismo es el final del camino,
para llegar a Cristo, pero solamente es el principio del camino en Cristo. Y hay un camino largo, difícil, no vendemos la pomada, es a veces difícil, a veces hay sufrimiento, pero vale la pena, porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay paz, en Cristo hay esperanza y gozo. Amén.